Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Estamos en el 52 stream. Y bueno, esta es la primera vez, el primer momento en que vamos a hacer y vamos a intentar, asumiendo las directrices del Magisterio en el último concilio, a través del decreto Unitatis Reintegratio, este intento de encuentro ecuménico, ¿sí? Que se trata sobre todo y que brega por la unidad de los cristianos. Esto en lo que ha insistido tanto nuestro Señor, ¿no? Sean uno como tú y yo somos unos para que el mundo crea que tú me enviaste. Todo católico debe ser ecuménico y debe pedir, rezar y sobre todo con el testimonio de vida, bregar por la unidad. Así que digo esto y lo aclaro de entrada. El encuentro ecuménico no se trata de esconder las diferencias, negar, no se trata de un falso irenismo, de una falsa paz, de un sincretismo cristiano, sino permitirse, aún en las diferencias, aún en los contrastes doctrinales irreconciliables, permitirnos un diálogo maduro, ¿sí? Un diálogo honesto, un diálogo que tenga como centro todo aquello, ¿sí? Que nos pide, sobre todo el Señor, en la propia conversión y en el propio testimonio de vida, ¿sí? No hace falta estar de acuerdo en todo con una persona para manifestarle respeto, para respetar su inconmensurable dignidad de persona, no solamente un cristiano, cualquier persona, y lo ponemos como centro a Él, ponemos como centro a nuestro Señor, que Él guíe este encuentro. Así que bueno, sin más dilaciones, voy a presentar a Carlos, que él es el creador del canal Querigma Católico Evangélico, Carlos Salazar. Él es de Chile, él se contactó conmigo hace tiempo a través de Samuel, que es un seguidor del canal. Él pertenece a una confesión cristiana que él me dirá ahora y me corregirá en la libertad total, el metodismo, ¿sí? Seguidores de la tradición de John Wesley. Y él se ha acercado, ha tenido la deferencia, sabiendo que yo soy católico, que yo difundo mi confesión, mi procedencia confesional católica, ha tenido esa deferencia de invitarme, de hacerme una entrevista, ¿sí? Y hay algo que nos hermana, que es este espíritu de intentar, aún en las diferencias, intentar un diálogo maduro que sirva de testimonio, sobre todo para aquellas personas que todavía, por diversas razones, no creen en Cristo, ¿no? Me parece que contra los hechos no hay argumentos, y él ha sabido tener un gesto que le agradezco. Así que ahora, sin más dilaciones, lo voy a presentar y voy a saludar. Bienvenido, Carlos querido, ¿cómo estás? Hola Matías, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, muy alegre, muy contento de estar aquí en este espacio junto a ti, y también aprovecho de saludar a la audiencia, a todos los hermanos que se estén conectando a la transmisión. De todo corazón también les agradezco que se den el tiempo de escucharnos tanto a Matías como a este servidor. Bueno, ¿querés presentarte? No sé si lo hice bien, contar un poco de vos, de dónde sos, bueno, un poco de lo que vos quieras hablarnos sobre vos, para después ya dar paso a la temática propiamente dicha. Sí, bueno, me llamo Carlos Salazar, yo tengo 32 años, soy abogado, soy máster también en Derecho Internacional por la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Soy cristiano protestante, soy miembro de la Iglesia Metodista, de la Iglesia Metodista de Chile, y soy un seguidor de Jesús. Para mí Jesús es mi Salvador. Él es quien intercede, quien media, digamos, entre mí y el Padre, y es además mi guía, mi ejemplo, mi maestro, y es mi Señor. Bien. Bueno, quería comenzar, bueno, por esto, ¿no? La charla es una charla, esto no pretende ser un debate, ni mucho menos, sino un conversatorio en el que te sientas con total libertad. Y esto, ¿no? O sea, yo estado en tu canal y habíamos hablado de algunos lineamientos, ¿no? De cómo hacíamos teología nosotros los católicos, cuáles eran nuestros principios hermenéuticos, y sobre todo esto, ¿no? La exposición íntegra de lo que se pueda, con las limitaciones propias de uno, exponer, ¿no? O sea, la forma mentis, y también esto que yo te decía, ¿no? Que habíamos charlado,
cómo nuestra forma de sentir respecto de cómo nosotros hacemos teología configura también toda nuestra práctica religiosa, ¿no? Si bien tenemos como centro al mismo Señor, porque Cristo es uno solo, tenemos una forma distinta de sentir y una forma distinta de acercarnos. Me acuerdo que vos en ese momento me habías preguntado cómo se acerca un católico al abordaje de la Sagrada Escritura, ¿no? Bueno, en este caso yo te devuelvo la pregunta, lo merece obliga, y quiero que nos cuentes cómo un metodista propiamente, y que nos cuentes un poquito, sucintamente, brevemente, porque sabemos que el mundo de la reforma, o por llamarlo de alguna manera, el mundo evangélico, cristiano evangélico, es muy complejo, ¿no? Entonces, contarnos un poquito más o menos cómo es, o sea, en qué consiste el metodismo, hablarnos un poquito de John Wesley, y para más o menos estar en contexto, ¿no? Bueno, el metodismo es un... Aquí aprovecho de saludar a mi madre, Vicky Sandoval, que me está saludando aquí en los comentarios. Un saludo, Vicky. Bueno, el metodismo es una tradición cristiana que bebe de muchas fuentes. El origen del metodismo es la iglesia anglicana. O sea, nosotros, en cierta forma, somos hijos de los anglicanos, o incluso algunos son... Yo personalmente me siento muy cercano al anglicanismo en ese sentido, ¿no? Entonces, el metodismo es una rama del anglicanismo, en cierto modo, podemos decirlo de esa forma. Entonces, John Wesley, el pastor John Wesley, él era un sacerdote anglicano, sacerdote ordenado de la iglesia anglicana, que en cierto momento inicia un movimiento de revitalización de la iglesia anglicana que se había quedado un tanto estancada, un tanto, digamos, en cierta comodidad, ¿no? No había un espíritu muy evangelizador dentro de la iglesia anglicana, entonces él empieza a generar un movimiento de predicación al aire libre, predicarle a personas humildes, a campesinos, a obreros, a mineros, hace viajes misioneros a las colonias inglesas en América. Entonces, todo este fervor espiritual, este fervor evangelístico, genera dentro de la iglesia anglicana un movimiento que se llama el metodismo. Ahora, el metodismo no es en su origen una iglesia aparte de la iglesia de Inglaterra. Después, con el tiempo, debido a diferencias que empieza a tener el liderazgo del anglicanismo, los obispos, el arzobispo de Canterbury, con los líderes metodistas, empieza ya a generarse una división, un cisma entre el metodismo y el anglicanismo, hasta el punto que ya hoy en día son dos iglesias distintas, son dos comunidades distintas. Pero a pesar de eso, ya tenemos, digamos, una raíz común, tenemos una tradición común, y nuestro documento confesional, nuestra, digamos, por decirlo de alguna forma, nuestro magisterio metodista, su principal documento es los 25 artículos de la fe, que son tomados de los 39 artículos de la iglesia anglicana, pero Wesley digamos que él saca algunos artículos que son más relacionados con una visión más calvinista de la elección, de la predestinación. Wesley estaba en desacuerdo con esa visión porque él bebía de otra fuente mucho más arminiana. Él era de una corriente arminiana. El arminianismo, para aquellos que no lo sepan, es una corriente que varía del calvinismo en el sentido de que el calvinismo cree que que Dios elige de forma incondicional a aquellos que se van a salvar y a aquellos que se van a condenar. El arminianismo dice que esa elección no es incondicional, sino que está condicionada a la fe de la persona en Cristo. Entonces Wesley era mucho más cercano a esta visión arminiana. Él rechaza el calvinismo de la iglesia anglicana, y por lo tanto él saca esos artículos de los 39 artículos de la iglesia anglicana, y quedan 25 artículos. Ese sería entonces el documento principal que define los puntos, digamos, dogmáticos de la fe metodista, además de otros documentos históricos de la iglesia católica en general,
como lo que sería el credo apostólico, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, el credo de Atanasio, y esas definiciones que forman parte, digamos, de la tradición, también los metodistas lo aceptamos como autoridad, lo aceptamos, digamos, como parte de nuestra fe y como guía para poder también abordar nuestra labor teológica. Bien, clarísimo. Solamente preguntarte, porque esto, bueno, había yo tenido un encuentro con Jonathan Ramos, que él también en un conversatorio que tuvimos, y yo de escucharlo bastante a él sobre su exposición acerca del metodismo, él reconoce, él habla de la Sagrada Escritura como la regla infalible de fe, pero se reconocen otras reglas, ¿sí? Y esto que yo te preguntaba del cuadrilátero wesleyano, que reconoce otras fuentes, digamos, otras reglas, pero que tienen que estar, decime si lo interpreto bien, todas ellas en última instancia tienen que estar supeditadas a la única y última, como me dijiste vos en ese momento en el conversatorio que tuvimos en tu canal, que es la Sagrada Escritura, ¿no? Puede ser, decime si entendí bien. Sí, También, efectivamente. también reconocen a la razón, a la experiencia, ¿no? O sea, puede ser que sean fuente también de la teología cristiana del metodismo wesleyano. Sí, exactamente, es así. Nosotros, como metodistas y como viniendo de una tradición anglicana, nos reconocemos como protestantes o como evangélicos, y las tres marcas tradicionales de la teología evangélica son la sola escritura, la sola fe y la sola gracia. Entonces, dentro de lo que es la sola escritura, nosotros tenemos nuestra propia versión de la sola escritura, que en la práctica algunos la han querido llamar, quizás de una forma más precisa, prima escritura, que es decir, que la escritura es lo que está primero y está por encima de las otras reglas digamos, o fuentes, más que reglas, fuentes que informan, digamos, o que nos dan el conocimiento de nuestra fe. Entonces, la Biblia está en una posición que está superior a las otras fuentes, pero eso no significa que nosotros neguemos todo aquello que es bueno, que es rescatable y que sea, digamos, de acuerdo a lo que está en la Escritura y que provenga de la tradición cristiana, de la tradición católica cristiana, de la razón y de la experiencia. La experiencia también, eso es un añadido de Wesley, porque en la iglesia anglicana solamente se tomaba en cuenta la escritura, la tradición y la razón. Wesley le añade la experiencia, porque es el testimonio de la persona y del Espíritu Santo obrando en la persona, esa experiencia íntima que es la fe, que es algo personal, lo que también va a generar una fuente de nuestro conocimiento teológico. Entonces, en ese sentido, el wesleyanismo o el metodismo es católico en ese sentido porque bebe de la tradición católica, no la rechaza. No es su objetivo contrariar la tradición católica, sino que lo que busca es que esta tradición esté en consonancia con lo que la escritura afirma. Entonces, igual hay que entender esto dentro del contexto de la reforma, del contexto del anglicanismo. No es algo así que hoy día yo de forma caprichosa diga que esto, porque hoy día también muchas cosas han cambiado. O sea, la iglesia católica de hoy día no es la iglesia católica de aquellos tiempos, ¿no? Entonces, pero en esa época, en la época de la Reforma, había muchas prácticas, había muchas cosas que los reformadores veían reñidas con la escritura. Entonces, ninguno de los reformadores, ni Calvino, ni Lutero, en realidad quiso hacer una iglesia distinta a la iglesia católica, sino que ellos querían mejorar la iglesia católica, hacerla más pegada a la escritura. Entonces, eso como Bueno, un paréntesis. dos cosas. Primero, hablaste del tema que Wesley añade la experiencia, ¿no? La razón le suma la experiencia. Yo, para entenderlo con más precisión,
porque a veces se suele confundir en la experiencia con un cierto experiencia meramente emocional, emotivista, ¿sí? Pero al decir que se involucra, o sea, se toma en cuenta la razón, eh, la experiencia o lo experiencial podría estarme hablando de esa praxis cristiana que no solamente se queda en un asentimiento intelectual, en cuestiones meramente de disquisición racional, sino que trata de testimoniar con el obrar, con lo que nosotros en la Iglesia Católica llamamos la pastoral. ¿Podría ir por ahí el sentido de la palabra experiencia en boca de Wesley? Sí, bueno, Wesley nunca quiso reinventar la rueda. Eso es muy claro, ¿no? De hecho, todo el afán de Wesley es recuperar la patrística, recuperar especialmente los padres orientales, los padres de la iglesia griega. Pero lo que sí podríamos decir que es original, en cierto modo, de Wesley, es ese reavivamiento de la práctica. Y la marca, lo que diferencia, por ejemplo, el metodismo del resto de la tradición anglicana, es su énfasis en la búsqueda de la santidad. Wesley era muy enfático en que el cristiano debe buscar la santidad, de que el fin de la salvación no es meramente ser justificados, sino que somos justificados para buenas obras. Ese es nuestro propósito. Si Cristo nos limpia, nos justifica, es para que nosotros llevemos a cabo buenas obras. Entonces, para Wesley y para el metodismo, la verdadera fe no puede subsistir sin las obras. Sin obras, nuestra fe es muerta. Entonces, eso es muy importante porque eso va a generar toda una pauta del etos metodista y del etos wesleyano y de las otras iglesias que se llaman los movimientos de santidad que surgen a partir de las iglesias metodistas. Eso es muy interesante. Interesantísimo. Y otra cosa que te quería preguntar, ya que hablaste de esto, ¿no? De esto, que quedó claro que Wesley no inventó la rueda, que él se adscribe a una tradición anglicana. Estamos de acuerdo los dos, yo no sin saber demasiado en profundidad, debo reconocerlo, que el mundo incluso anglicano es muy complejo, que no podría y no pretendemos que nos des una explicación exhaustiva, pero también como que me queda claro que puede haber, así como en el catolicismo, recientemente, ¿no? Con la carta que le mandó el Papa Francisco al prefecto para el dicasterio de la doctrina de la fe, puede haber, digamos, dentro, ahora hablamos de las personas particulares, ¿no? Esto que hablas de la experiencia de Wesley, ¿no? O sea, el tema de testimoniar en las obras, ¿no? Que es una fe, que no es una fe muerta, sino que debe llevar a la acción, a la caridad, al testimonio de vida. Yo lo digo, perdón, lo digo con palabras católicas, pero yo creo que me entendés lo que te estoy diciendo. O más habituado a mi etos, ¿no? Católico. Pero puede haber riesgos también dentro del anglicanismo y del metodismo de lo que nosotros llamamos, o el Papa Francisco denominó, teólogos de escritorio. O sea, una cierta tendencia a soslayar el aspecto práctico y quedarse solamente en una cuestión meramente de disquisiciones, de hermenéutica y de exegética. ¿Existe hoy esa tendencia en lo que llamamos complejamente, por la complejidad, ¿no? de la realidad, en este caso del metodismo? No sé si se me entendió, Carlos, la pregunta. Sí, está bastante claro. Sin duda, esto es un mal que aqueja a todos los cristianos, ya sean católicos, ya sean protestantes, ya sean ortodoxos. Siempre está el riesgo de una fe intelectualizada o hiperintelectualizada, pero que carezca o flaquee, digamos, de un testimonio, de una praxis correcta. Entonces, aquí yo no estoy juzgando a nadie, estoy hablando en términos bastante generales, ¿no? Esto es... Hablamos de la tendencia, de la tendencia, sí. Sí, Obviamente se encarnan personas, pero salvamos a la persona, ¿no? O sea, sí, efectivamente. Y de hecho, el reverendo Wesley, lo que él decía
era, él daba un ejemplo bastante bueno. Él decía, tú puedes estar estudiando tu Biblia, pero si tú ves por la ventana a una persona desamparada, con hambre o sin abrigo, puedes cerrar tu Biblia no se va a ir a ninguna parte y sal a ayudar a esa persona. Porque te va a ser más provechoso, dice Wesley, decía, una onza de piedad hacia tu prójimo vale más que una libra entera de conocimiento teológico. Entonces, eso ha marcado mucho el ethos wesleyano, es de una fe práctica. Y además, este énfasis en la santidad no solamente dice en relación a una santidad personal, de la búsqueda propia, que eso es muy importante, pero también eso también llama a trascender a uno mismo y buscar la santidad social, en la sociedad, que es reparar aquellos pecados que como sociedad cometemos contra los más débiles, contra los más pobres. Bien. Y otra cosa que me suscita esto de esta especie de tentación que puede existir en la ecúmene cristiana, ¿no? De reducirlo todo a una gnosis. Yo había hablado en varios streams del tema de la gnosis, ¿no? Haciéndome eco de Gaudete et Exsultate, donde el Papa Francisco, él dice que gracias a Dios quedó claro en la Iglesia de hace mucho tiempo que el grado de perfección de un cristiano se mide por el grado de caridad y no por la cantidad de datos y conocimientos que acumule. Digamos, sin saber que lo dijo el Papa Francisco, el Papa de Roma, en un lenguaje propio de Wesley. ¿Podría esto también amoldarse a ese espíritu wesleyano, ¿no? Que estabas hablando del tema de la praxis? O sea, de esto que yo llamo así, la preeminencia de la caridad. Totalmente, totalmente, porque y no solamente wesleyano, o sea, ya estamos hablando de algo que es esencialmente cristiano. O sea, el Señor nos llama a nosotros a amarnos los unos a los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate, Matías, que en uno de los pasajes más relevantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús habla de cómo va a ser el juicio a las naciones, ¿no? Y en ese juicio él dice que va a juzgar a las personas de acuerdo a sus obras, en cuanto a que cuando tuve hambre, ustedes me alimentaron. Cuando tuve sed, ustedes me dieron de beber. Cuando estuve desamparado, desabrigado, ustedes me dieron de vestir. Cuando estuve preso, me fueron a visitar. Cuando estuve enfermo, me fueron a ver. Entonces, la gente que está en ese juicio va a preguntar, pero maestro, ¿cuándo hemos hecho esto contigo? Pues cuando ustedes se lo hicieron a los más pequeños, me lo han hecho a mí. Entonces, eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta, de que si nuestra fe no se traduce en amor, y esto también es importante en Wesley, Wesley daba mucho énfasis en el amor. De hecho, Wesley decía que el amor era lo principal, digamos que el amor es el motor que nos mueve a cumplir con la ley. Wesley decía, nosotros no podemos cumplir la ley por nosotros mismos, por nuestro propio ego, por nuestra propia, digamos, capacidad. Necesitamos de la gracia. Pero una vez que esa gracia opera en nosotros, el amor que nace de esa gracia, porque la gracia también es amor, el amor que nace de esa gracia nos lleva a cumplir con las obras. Y esas obras no son para Dios, sino que son para el prójimo. En última instancia sí son para Dios, porque Dios está en el prójimo, pero son principalmente para nuestro prójimo. Sí, y nosotros, por ejemplo, la palabra prójimo quedó muy relegada. Yo hablo ahora del ámbito de la generación de contenido del campo católico y lo digo como una forma descriptiva, ¿no? De ver lo que yo veo y hasta donde veo, ¿no? Hasta donde yo veo queda relegado esta función de generación de contenido para ofrecer sólido alimento espiritual, esto que estás hablando vos, ir directamente a lo más espontáneo, sencillo y fresco que es el Evangelio, que es nuestro Señor, pero como queda relegado el tema de la palabra prójimo. ¿Quién es mi prójimo?
¿no? Con la parábola de buen samaritano, volvemos de nuevo al buen samaritano, ¿no? En aquel conversatorio también había salido la cuestión, ¿no? O sea, mi prójimo es el próximo, o sea, no dice el correligionario, el coterráneo, el prójimo es el próximo, o sea, ¿quién es el próximo? El que está al lado mío, ¿sí? Y a veces el próximo puede ser tu enemigo. Entonces, me parece que en ese sentido, ahí volvemos al tema del perdón. ¿Cuántas veces hay que perdonar? Esta enseñanza, ¿no? Que es indiscutible, digamos. 70 veces 7. El tema de si uno te pide que camines una milla, decime si camina dos, ¿no? Esta cosa de la generosidad, ¿no? De que lo propio del amor es ser difusivo de sí, ¿sí? Y esto que dice Jesús, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Entonces acá volvemos de nuevo al tema de la experiencia, ¿no? Que podría ser en el término que utiliza John Wesley, que hay cuestiones en el cristianismo, más allá, repito, porque no va a haber alguien que agarre esta parte y diga, no, que esto es un falso irenismo, no. Más allá que existen, y tanto Carlos como yo no los negamos, más allá de los contrastes doctrinales irreconciliables, de la forma de comprender inclusive ciertas cuestiones de la doctrina, tanto metodistas como católicos, hay cosas en las que, o sea, razones de mucho peso en las que no podemos salirnos sin dejar de ser cristianos ambos, ¿se entiende? O sea, hay cuestiones de la praxis cristiana, que seas católico, metodista, valdese, no sé, anglicano, si vos te salís con la praxis, automáticamente salís no del catolicismo, del metodismo, salís del cristianismo. En ese sentido, me gusta a mí apelar mucho, no sé si tenés conocido a Clay St. Lewis. Sí, ¿Sí? anglicano, Es un autor, anglicano. él es anglicano, y cuando vos lo lees, vos no tenés, o sea, vos parece estar leyendo un católico. Exacto. ¿Sí? Es lo más parecido que yo vi en el mundo, no sé si es reformado, perdón por mi ignorancia, pero en el mundo evangélico lo más parecido que vi a un católico en su forma inclusive de pensar las cuestiones, ¿no? Y él decía, ¿no? Que en su obra Mero Cristianismo, obra que le recomiendo a todo cristiano, se la recomiendo, en la introducción, en el prefacio de esa obra, él sostiene esto, ¿sí? Él está, brega por un cristianismo central, por un cristianismo común, y dice, aún las peores excisiones y divisiones en el cristianismo están infinitamente alejados de todo aquel mundo que no es cristiano. O sea, aún en las peores y feroces peleas entre cristianos, aún así, respecto a los que no son cristianos, aún así estamos infinitamente mucho más cerca. ¿Sí? Entonces me parece que él comienza aclarando puntualmente que él no va a ser proselitista. No lo dice con estas palabras, pero él dice, si vos terminás de leer este libro, no vas a encontrar a qué denominación ingresar. ¿Sí? No es esa mi intención. Mi intención es exponer lo más fielmente posible aquellas creencias en las que estamos de acuerdo todos los cristianos. ¿Sí? Entonces me parece que un adelantado inclusive, Luis, porque hay cuestiones que podrían ser perfectamente equiparables a lo que luego va a decretar el Concilio Vaticano II en el ecumenismo. Y estamos hablando de una obra que es del 1937, ¿no? Y el Concilio Vaticano II fue en la década del 60, o sea, 30 años atrás, un anglicano. Así que bueno, perdón este desarrollo, Carlos. Ahora sí, me gustaría preguntarte otra cosa. ¿Cuál es la relación o cuál es el lugar que ocupa la oración, ¿sí? Dentro del metodismo? O sea, ¿cómo es la sensibilidad espiritual propiamente en la oración? O sea, si se hace con la escritura, si se reza, por ejemplo, nosotros tenemos oraciones ya hechas, ¿no? Entonces quisiera que nos comentes un poco cuál es la experiencia, por llamarlo de algún modo, no sé más me entienda, la experiencia mística, ¿no? De la oración, del trato con Dios en la oración. Bueno, desde muy
desde los albores del metodismo, cuando el metodismo empieza como un movimiento universitario en la Universidad de Oxford, Wesley y sus hermanos, hermanos en la fe, organizaron dentro de la Universidad de Oxford un grupo de cristianos que se llamaba el Club Santo. Y este Club Santo era caracterizado por su estricta disciplina, porque se levantaban a las 5 de la mañana y empezaban orando las horas canónicas. Las horas canónicas es la liturgia de las horas que viene de la Iglesia Católica, y la Iglesia Anglicana las retuvo, y la Iglesia Metodista originalmente también las tiene. De hecho, vamos a hablar un poco más de eso, porque hay hasta el momento he investigado y hay dos órdenes de tipo religioso o monástico dentro del metodismo que todavía retienen la práctica de rezar las horas canónicas. Entonces, ellos se levantaban muy temprano a orar, a rezar, a hacer estos trabajos piadosos, ¿no? Después visitaban a los pobres, a los presos en las cárceles, a los marginados. Entonces, eran tan activos dentro de la universidad que los otros estudiantes se burlaban de ellos y les llamaban, estos son los metodistas, como una forma como riéndose, ¿no? Como porque eran muy estrictos, muy metódicos, entonces les pusieron, estos son los metodistas. Y de ahí quedó el mote, ¿no? Entonces Wesley, normalmente como pasa que muchas veces los motes, el que empiezan como insulto, lo toman como algo, como un trofeo propio, y lo siguen con orgullo, ¿no? Así, sí, está bien, somos metodistas y con orgullo nosotros nos podemos hacer llamar así. Entonces, es bien interesante eso. Entonces, la vida de oración desde el comienzo siempre ha sido importante para los metodistas. Nosotros, obviamente, dentro de la tradición anglicana tenemos lo que se llama el libro de oración común, que es el libro de liturgia del metodismo. Entonces, la liturgia metodista toma gran parte de esa estructura, de la estructura anglicana, pero la combina con la predicación más evangelística, más de los... habían algunos grupos en Inglaterra que se llamaban los no conformistas, que eran más parecidos a los puritanos, a los reformados, eran más evangélicos, por decirlo de alguna forma. Entonces, el metodismo combina lo litúrgico, lo ritual, lo estructurado de la liturgia anglicana con esta espontaneidad evangélica de los no conformistas, como que junta estas dos cosas y crea una especie de camino intermedio, ¿no? Entonces, por eso es que los metodistas somos como un camino intermedio entre ese anglicanismo tan ritual, tan elevado, ¿no? Tan estético, y además esa predicación fervorosa, evangélica, puritana. Hay una mezcla ahí de esas dos cosas, como una vía media en ese sentido. Y eso también influye en la forma en que el metodista ora, porque el metodista ora de forma espontánea, como la mayoría de los protestantes, aunque en sí mismo no hay una prohibición ni un rechazo a orar con oraciones antiguas escritas, ¿no? El mismo libro de oración común es una compilación de oraciones antiguas. Los salmos en la Biblia son oraciones antiguas escritas por alguien más. El Padre Nuestro, los credos, todo eso son oraciones que vienen de la tradición y el metodismo no las rechaza. Entonces, en ese sentido, los metodistas somos bien abiertos en eso, y va a depender también de cada congregación. Hay congregaciones que son mucho más protestantes, mucho más evangélicas en su forma, y hay congregaciones que son mucho más católicas, mucho más anglicanas, mucho más de iglesia alta, ¿no? Entonces, hay como una variedad dentro del mundo metodista. Claro. Yo he leído no mucho acerca de eso a raíz de interesarme por Clayton Lewis, de la High Church y después la Iglesia Baja, ¿no? Sí. Low Church. Entonces, la High Church es más parecida, digamos, al catolicismo romano. Sí. Yo le digo catolicismo romano porque obviamente estoy hablando con Carlos y entre ellos se estila referirse a nosotros como católicos romanos. Esto lo aclaro ahora para los católicos. O sea, yo no estoy diciendo con esto, o sea, obviamente
¿Por qué nos dicen católicos romanos? Imagino, Carlos, corregime vos, porque la sede del sucesor de San Pedro está en Roma, en la ciudad de Roma. Está bien que podría estar la sede en otro lado, no es esencial a las notas de la Iglesia Católica, ¿no? O sea, las notas esenciales son 4. Católica, una, santa, católica y apostólica. Lo de romano es accidental, no es, pero, digamos, es algo que, porque yo los escucho mucho que hablan de Roma, ¿no? Sí. Y cuando uno no está habituado, o sea, entre católicos es raro escuchar que alguien diga así, somos romanos, ¿no? O sea, nosotros asimismo no nos autopercibimos romanos, ¿no? Pero bueno, es verdad que para referirnos a nosotros, ellos, respetuosamente, tampoco es algo que es contra nosotros, nos dicen católicos romanos, ¿no? ¿Es así, Sí. Carlos? Sí, no es con una mala intención, es porque No, para nada. Principalmente es porque los protestantes tradicionales, los protestantes históricos, sentimos que nuestra identidad es católica. Nosotros nos consideramos católicos. Entonces, es un poco como para nosotros, claro, católico, pero estamos hablando de cuál tipo de católico, ¿no? Entonces, Claro, es un el poco romano. para distinguir, ¿no? Pero no es, yo sé que es distinto en cómo la Iglesia Católica bajo Roma, bajo el Papa, lo entiende, es distinto a la forma en que nosotros los protestantes lo entendemos, ¿no? Hay una forma distinta de usar el término católico. Nosotros usamos el término católico en ese sentido como más de la Iglesia universal, la Iglesia que está en todos lados y que es el cuerpo de Cristo y que incluye, digamos, a las distintas confesiones, ¿no? Pero yo entiendo que para la Iglesia Católica, bajo el Papa, bajo el Obispo de Roma, el término católico es bastante más exclusivo, ¿no? Para esa Exacto, iglesia. esa iglesia. De hecho, Luis lo dice en la obra Mero Cristianismo, que él presentó su obra y cuando dice a un católico, dice católico romano, porque esto que decís vos, ¿no? También católico, para los que saben, ¿no? Es universal, ¿no? La iglesia universal. Entonces, nosotros nos percibimos católicos, pero en realidad no, es universal. Otra cosa que me llama la atención es esta cuestión, que es lo que yo quiero que entiendan mis hermanos católicos romanos, para que los que estén ahora, hermanos evangélicos, se puedan sentir a gusto. Esta cuestión de que lo que Benedicto, a mí me iluminó mucho ese prólogo de Jesús de Nazaret, cuando él habla de Joaquín Reichenbach, que es el otro autor de la vida de Jesús de Nazaret. Esto de la procedencia confesional está siendo algo más que una cuestión doctrinal, sino un sentir, una sensibilidad espiritual propia de la procedencia que uno viene de crianza, ¿no? O sea, la crianza en determinada confesión cristiana también va configurando no solamente y estructurando nuestra forma de razonar y de pensar la fe, sino una cierta sensibilidad espiritual, litúrgica, que también se da en la Iglesia Católica de Roma. Entonces, cuando, por ejemplo, surgen cuestiones en las que sí puede chocar una cierta sensibilidad, con cuestiones, por ejemplo, de los católicos a la Virgen, se le hace difícil yo no soy, pero trato de ser observador en esto, se le hace difícil ciertas cuestiones porque venimos con todo un bagaje y somos, de alguna forma, hijos de nuestra tradición cristiana, ¿no? Entonces, a veces ahí lo que hay que hacer es, obviamente, nadie barre y esconde las diferencias, pero también hay una sensibilidad propia, y con esto no se me entienda que estoy diciendo y bregando por un sincretismo, un falso helenismo. Por favor, entiéndamelo. Se va configurando también una cierta sensibilidad, en este caso anglicana, metodista, ¿no? ¿Puede ser, Carlos, que sea así? No te entendí muy bien la pregunta. Claro, que la procedencia confesional supone una praxis, ¿no? Sí. Los hábitos, o sea, la repetición de actos configura una disposición que llamamos hábito. Y eso a su vez configura una determinada forma de sentir las cuestiones respecto al cristianismo. ¿Hasta ahí Sí. se me va siguiendo? Entonces,
a la hora de armar debates o de entablar un diálogo ecuménico, se tiene que tener en cuenta también que existe una sensibilidad anglicana, una sensibilidad valdense, una sensibilidad, no sé, luterana, Mm, una sensibilidad, porque nosotros también, ¿no? Con el tema litúrgico, por ejemplo, el ujú, magisterio católico ha reconocido y bregando por la unidad ha dejado, o sea, ha permitido formas litúrgicas anteriores a la reforma que se llevó en 1970, respetando esa sensibilidad legítima litúrgica, que se han acostumbrado a esa forma y a sentir en el culto de esa forma, y al reconocerlo, lo han permitido y han dejado que se siga usando esa forma, ¿se entiende? ¿Existe esto en el mundo, o sea, en el mundo anglicano, metodista, esta sensibilidad? sí, en el mundo anglicano especialmente, el metodista es bastante parecido, pero en el anglicano sí hay una diversidad de, de expresiones dentro de la fe. De hecho, hay anglicanos que son muy protestantes, muy iconoclastas, y no quieren nada con imágenes, no quieren nada con rituales, y hay Claro, como anglicanos, que hace. sí, les asusta, Eso, ¿no? eso, eso que te digo de la sensibilidad, pero es genuina, porque eso quiero que somos un todo, Mm, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, esto me viene de perilla, ¿no? Porque, o sea, o por ejemplo, yo no lo voy a tomar a mal, por ejemplo, si uno, por ejemplo, ve ciertas oraciones a la Virgen María, ujú, tengo que entender que la persona viene de una procedencia confesional bien estructurada de una manera en que sí, puede llegar a ver, ay, por favor, de hecho Luis lo dice mm, con respecto a la Virgen, sí, eh, que él habla así, como yo no estoy en ese mundo y él sí perteneció, él dice, el protestante radical mm, sentiría, dice, algo así, parafraseo, que las raíces del politeísmo surgen de nuevo. O mm, sea, producto de esa sensibilidad del protestante radical, ujú, sentiría que ciertas formas de trato hacia la imagen de la Madre del Señor, ujú. él a partir de su sensibilidad o sea, experimentaría como una especie de que vuelve a nacer el Mm, politeísmo, ¿se entiende? sí. Entonces es compleja la cuestión, por eso quería tocar este tema para que nos cuentes un poco de esa sensibilidad también, no solamente de cuestiones que son meramente abstractivas o conceptuales. Sí, es bien interesante porque así como hay anglicanos que son muy radicales en su protestantismo, también hay anglicanos que son muy cercanos a la práctica de la Iglesia Católica. Y de hecho hay una advocación mariana en Inglaterra que se llama Nuestra Señora de Walsingham. Y muchos anglicanos peregrinan a la localidad de Walsingham justamente para presentar su devoción a esta advocación mariana. Es muy interesante el ritual, todo lo que hay detrás de eso, incluso el arzobispo de Canterbury, que es del ala más evangélica, va a esa peregrinación y participa, entonces es bien curioso esa. Y en el mundo metodista también es bien interesante, por ejemplo, hay algunas curiosidades respecto a este tema. Algunas iglesias metodistas en Estados Unidos, eh, en su ornamentación, conservan, digamos, imágenes de la Santísima Virgen con el niño en brazos. Hay metodistas que van y prenden velas y todo eso, no es algo que le choque a nadie. Y también hay, por ejemplo, dentro de los escritos de Wesley, se sabe que Wesley creía, en su piedad personal, él creía en la perpetua virginidad de la Virgen María. Entonces, él consideraba que María fue siempre virgen. Entonces, todas esas curiosidades, hoy día, por ejemplo, a un metodista más evangélico o más protestante le chocarían, ¿no? Le chocarían, pero dentro del mundo metodista, dentro del mundo anglicano en general, hay esa variable, ¿no? Hay esa variedad de cómo se expresa la fe de acuerdo a distintas sensibilidades también, ¿no? Exacto, eso me parece muy interesante de abordar también y de tener en consideración en el diálogo ecuménico, Ujú, porque también habla de que, bueno, de esto, de lo que somos, ¿no? O sea, es un modo de vida, es una forma que configura toda nuestra vida.
no es simplemente una cuestión meramente científica, por decirlo de algún modo, porque sí, la teología es una ciencia que parte de verdades aceptadas por fe, pero una ciencia al fin, tiene una metodología propia, etcétera. Pero también otra cuestión que quería conocer también un poco, si vos nos podés contar, si podés. No es novedad que dentro del catolicismo romano, por llamarlo, a ver, porque el público se renueva, ¿viste? Siempre entra alguno descolocado y dice, ¿cómo? Un católico diciendo que... Lo digo porque estoy hablando con mi hermano Carlos, ¿sí? Para hacerme entender con él. Aparte, objetivamente, esto no ofende a Dios, ¿sí? Quédate tranquilo que... así como hay divisiones, o sea, la derecha y la izquierda dentro de, para decirlo de alguna forma, ¿no? Que me haga entender. También hay, esto que decía Luis, ¿no? Protestantes radicales, o dentro del mismo metodismo hay un ala liberal y un ala más conservadora. ¿Existen estas tendencias, digamos, dentro del mismo metodismo? Ya no hablando del anglicanismo, ¿no? ¿Puede Sí, existir, ha habido? dentro del metodismo hay un ala más, digamos que ha transado un poco más con algunas postulaciones, ¿no? De todos estos movimientos que hoy día vemos, ¿no? De las diversidades y todo eso, ¿no? Y por otro lado también hay un ala más conservadora, más tradicionalista. También hay un ala más tradicionalista. La iglesia metodista, o sea, otras iglesias protestantes se han dividido, han habido cismas. Por ejemplo, la iglesia presbiteriana de Estados Unidos se dividió, quedó una iglesia presbiteriana de un corte más progresista y otra más fundamentalista o más tradicional. La iglesia anglicana de Norteamérica también quedó por un lado la iglesia episcopal, que es más liberal, y una que es más conservadora, que es la iglesia anglicana de Norteamérica, que es más conservadora, más ortodoxa en su forma de expresar, digamos, esa disciplina de la fe, ¿no? Entonces, pero el metodismo hasta el momento se mantiene unido, sigue siendo una iglesia, hay un intento de crear una iglesia más conservadora, pero de momento no está en nada eso. Pero la Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos, que es como digamos, la iglesia metodista más grande, junto con la de Inglaterra, todavía hay sectores que son más ortodoxos y otros que son más progresistas, Claro. Y, digamos, o sea que este drama que nosotros vivimos al interior de la iglesia también se reproduce porque es producto de la condición humana, ¿no? El peligro más grande que puede haber en estos casos es el fundamentalismo, que yo lo voy a decir en términos, digamos, del actual Papa, ¿no? El Papa Francisco. O sea, esto que llamó el clericalismo, ¿no? O sea, estos cristianos de élite que se arrogan, digamos, ser los paladines de la santa doctrina. Yo creo que también hay, ¿no? Así como hay o sea, peleas furibundas dentro de la Iglesia Católica, también hay críticas ad intra de decir, mira, estás hablando con un católico, no podés, o sea, ya estás, sos un liberal porque hablas con un católico, no, vos transás. ¿Se entiende? Que, o sea, hay de los dos lados, me parece. Sí, Yo sí, obviamente conozco el campo católico, pero también hay, digamos, fanáticos dentro del mismo mundo evangélico. ¿Puede ser esto, totalmente, Carlos? totalmente. De hecho, en mi canal yo recibo comentarios, pero terribles ahí de repente de mis propios hermanos protestantes, de mis propios hermanos evangélicos, porque de Claro. repente yo en mi afán de recuperar y rescatar cosas bellas de la tradición, me ven como muy católico a mí. Claro. Me ven muy católico. Entonces yo, por ejemplo, yo cuando oro hago la señal de la cruz, pero a muchos evangélicos eso les molesta. Entonces, Les choca. les choca, claro, claro. Pero entonces yo hice un video explicando que esto es una tradición muy antigua, que viene de los primeros siglos de la iglesia, que varios padres de la iglesia hablaban de esto, de marcarse la frente con Claro. la señal de la cruz, que no tiene nada de malo, pero no, siempre está la crítica, ¿no? Entonces, Está como esa cosa de que quede claro que me diferencio de vos, ¿no? O sea, que no soy católico y también mirando una especie
de mostrar, ¿no? O sea, que mientras más anticatólico soy, o al revés, ¿no? Mientras más antiprotestante soy, más católico soy. No es así, digamos. Sabemos que no es así. Pero esto sucede, ¿no? Y en todos lados también puede pasar, en el mismo mundo evangélico también. ¿Por qué crees que pasa eso, Carlos? O sea, ¿cuál podría ser una posible explicación? Obviamente no tratando de ser exhaustiva, pero desde tu punto de vista, ¿no? O sea, yo creo que está el afán y es parte del pecado de la división entre los cristianos, es parte del pecado de ser lo más opuesto posible a quien tú percibes como adversario. Entonces, y eso se ve hoy en día, especialmente en algunas iglesias más modernas, más de corte pentecostal o neopentecostal. Estas iglesias tratan de ser lo más distinto de lo católico posible. Es muy, muy triste, ¿no? Muy triste, porque en su afán de ser tan anticatólicos, están incluso desechando cosas que son cristianas, ni siquiera católicas en sí mismas, entendidas como católicas de Roma, sino cristianas en general, o sea, universalmente cristianas, ¿no? Entonces, es como que tratan de desechar todo, pero están deshaciéndose también de cosas que son muy valiosas, muy atesorables. Y es justamente lo que Wesley trataba de evitar, y la iglesia anglicana también lo trató de evitar al justamente valorizar esta parte de la tradición que, que se rescata hoy en día en esta parte del protestantismo. Sí, y aparte, otra cosa que a mí me parece, lo digo modestamente, eh, que prejuicios hay de ambos lados, o sea, en todo lo que llamamos la ecumenia cristiana, y hay un miedo también a ser señalado. Hay como una culture cancel, una cultura de la cancelación en los mismos cristianos, como decir, bueno, mira, habla con un metodista, listo, ya está. Sí, es un progre, en el caso mío me podría decir, bueno, es un bergogliano, ¿no? Y ahí empiezan las adjetivaciones, más que nada las adjetivaciones, pero los descalificativos. Y eso es totalmente contrario al espíritu de Cristo, ¿no? O sea, es más, Cristo fue objeto de esas mismas diatribas y descalificativos por comer con publicanos, ¿sí? O sea, tratar con prostitutas, o sea, con los marginales del poder religioso de la época. Y es como una especie de algo, o sea, de paradoja que a nosotros los cristianos nos estemos pareciendo más a las sectas judaicas que a los nazarenos, como le llamaban en esa época, y bueno, ahí hay un signo claro de que tenemos que renovarnos en el espíritu de Cristo, ¿no? Sí, Volver al origen y volver a mirarlo a Él, su proceder, y vencer ese espíritu, ¿no? Porque ese es el espíritu de mundanidad. Cuando el Papa Francisco habla del espíritu de mundanidad, no está inventando, como dijiste vos de Wesley, no está inventando la rueda. Cuando el Papa Francisco habla del espíritu de mundanidad, está hablando de ese espíritu que es el que rechazó a Cristo. O sea, y hoy se vuelve a repetir entre nosotros los cristianos. Entonces me parece que el intento tanto de los cristianos de otras confesiones que no son la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica de Roma, creo que estamos viendo lo mismo. A pesar de las diferencias, de los contrastes doctrinales irreconciliables, estamos viendo lo mismo. O sea, hay un intento, hay una especie de impulso que va más allá de todos nosotros, en la que nosotros realmente nos queremos reconciliar con el verdadero espíritu de Cristo, ¿no? Y esto no es algo que surge de mi propia iniciativa, es algo que está empujando, ¿no? El impulso. Por eso el Papa Francisco enfatiza mucho en que la unidad es un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Vaticano II ha reconocido que existen fuera de la estructura visible de la Iglesia esta gracia, ¿no? O sea, estas gracias que vienen de Cristo. O sea, en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Estás de acuerdo en retomar una especie de pautas comunes donde seamos cristocéntricos? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que esa debería ser nuestra meta.
Fíjate que aquí, por ejemplo, yo estoy leyendo un comentario de Jorge Orlando que habla del libro de Imitaciones Christi, Imitationis Christi, de Kempis. Ese es uno de mis libros favoritos, de hecho. Ese es un libro que yo trato de leer a diario porque es un libro muy Me inspirador, de verdad. consta, me consta porque me lo has dicho en privado antes de cuando tuvimos el primer conversatorio. Sí, y de hecho eso es muy interesante porque mismo Wesley también era lector de ese libro. En sus biografías también hablaba de que él leía Imitaciones Christi de Tomás de Kempis. Y es un libro maravilloso. O sea, el libro te desnuda como ser humano, te desnuda frente a lo que es la gracia del Señor. O sea, es tremendo, es tremendo. Y en los últimos capítulos de ese libro, cuando habla de la devoción, del respeto que hay que tener frente al sacramento, cuando uno va a comulgar, es tan profundo que realmente toca el corazón. Yo creo que, ojalá que todos los metodistas tuviéramos ese libro como libro de cabecera, ¿no? Es una excelente obra. Es una excelentísima obra, sí, muy profunda. Y bueno, ahí este dato no lo tenía, de que Wesley era lector, digamos, del Kempis, ¿no? De la imitación de Cristo. Es parte de la espiritualidad cristiana, ¿no? Más profunda. Entonces, esto también de vencer los prejuicios y los miedos, ¿no? Porque parecería ser que estamos mirando un poco qué van a decir nuestros correligionarios para intentar el diálogo, ¿no? Porque está este miedo de esto, ¿no? Yo lo dije y lo vuelvo a decir, haciéndome eco del sumo pontífice, ¿no? Yo no pretendo vivir un catolicismo aséptico, ¿no? O sea, aséptico en el sentido, no me mezclo, no me quiero infectar, porque la verdad que el Papa Francisco ha insistido mucho en esto de, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma y encerrada sobre sí misma, ¿no? Entonces me parece que, digamos, el desafío del cristianismo, el querigma, el anuncio, id y predicad el evangelio, ¿no? O sea, esta iglesia en salida, ¿no? Esta actitud que es la actitud de Cristo, buen pastor, ¿no? O sea, que va en busca de la oveja perdida. Y este espíritu de decir, hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan de conversión. Entonces, esa actitud es muy criticada. Hoy en día, no por el mundo, por los propios cristianos. ¿Sí? Es muy criticada. Entonces, ¿cuál crees vos que debería ser, sin inventar la rueda, obviamente, pero desde tu propia perspectiva como cristiano, cuál crees vos que debería ser el primer paso a vencer, sobre todo en estas plataformas, en este ámbito de redes sociales? Yo me hago eco de lo que tú mismo me dijiste en la entrevista que te hice yo en mi canal, es no ver, y esto lo digo hablándole a los protestantes, a los evangélicos, no ver al católico como un pagano, no ver al católico como un extraterrestre, no ver al católico como otra cosa más que un cristiano más. Un católico es un cristiano, un católico es un seguidor de Cristo, es una persona que tiene a Cristo como Salvador. Entonces, yo le hago el llamado a mis hermanos evangélicos, a mis hermanos protestantes, que se saquen ese chip anticatólico de la cabeza y vean que realmente tenemos hermanos en la iglesia que está bajo el Papa de Roma. Hay ¿cómo se llama esto? Un escrito de Lutero, por ahí lo leí que decía, que Lutero decía, no olvidemos que bajo el papado hay verdadero cristianismo, incluso hay cristianismo correcto, dice, dentro de la tradición de Roma, del Papa, hay una larga lista de santos muy venerables y muy buenos. Eso lo dijo Lutero. Entonces él decía, no olvidemos que en Roma tenemos hermanos. Y yo creo que eso hoy día muchos evangélicos les cuesta ver. Y mi llamado es verlos como creyentes, verlos a nuestros hermanos católicos como hermanos, como católicos, como cristianos, como personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo, así como
como nosotros protestantes creemos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Es así. Del lado católico digo exactamente lo mismo, ¿no? O sea, yo he de confesarte que a la sensibilidad católica, más que a la... Por eso creo que en todo momento, en toda etapa de la vida cristiana, tiene que estar consciente, tiene que estar presente esa apertura receptiva a la realidad y esa disposición a la purificación de nuestro corazón. Y el que nos purifica es Jesús. O sea, si yo, la mera doctrina sin el Espíritu de Cristo es siempre motivo de división, de fragmentación del cuerpo de Cristo. Porque eso es la carne, ¿sí? No el Espíritu. Entonces, me parece que todos necesitamos constantemente esa purificación. Y esa purificación viene del Espíritu Santo. Entonces, sí, o sea, por eso te digo esto de la sensibilidad, que muchas veces se mezcla con cuestiones que son más humanas que en realidad cristianas. Y sí, a la sensibilidad católica, y vos le decís Lutero, y ya hasta incluso sensiblemente pasa algo en mí, ¿no? Pero eso es producto también de todo un bagaje que uno tiene que va incorporando y que necesita ser purificado de eso, ¿no? Porque es real, o sea, está el chip, como decís vos. Ese chip lo tiene el evangélico y también lo tiene el católico. Y no necesariamente yo tengo que adherir a todas las doctrinas de Lutero o de Calvino, pero tengo que saber que, como dijiste, que el otro es, esto que rescató el decreto Unitatis, ¿no? Y yo te lo dije a vos, es un hermano. O sea, esa mirada de ver en el otro, más allá de su miseria, más allá de su pecado, o sea, esa mirada que tiene Dios con nosotros. O sea, Él ve más allá de nuestros pecados, terribles a veces, pero esa es la mirada que purifica. O sea, tener la misma mirada que Él tuvo. Por eso fue tan criticado y por eso costó tanto que los que no habían dejado se purificar entendieran, comprendieran ese mensaje, porque su sensibilidad, la sensibilidad farisaica, les impedía recibir y entender el mensaje central de Cristo. Entonces, esa sigue siendo una tentación para todos nosotros. Así que no sé si te parece lo mismo, si te parece que esta sería una de las claves a proponernos en el encuentro, en el diálogo ecumenista o ecuménico. ¿Qué pensás vos, Carlos? ¿Qué sentís que debe ser vencido como prioridad, como primera cuestión? Sí, eso mismo que tú mencionas, ¿no? Ese prejuicio. De hecho, ahora me estaba acordando, me estaba acordando bastante de esto que se dice muy popularmente, ¿no? Uno va de repente hablando con amigos y a un amigo dice, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Qué crees? ¿Eres católico? No, soy cristiano. Dice, pero ¿cómo? Y entonces el católico no es cristiano, entonces, ¿qué es el católico? ¿Es un extraterrestre? ¿Qué es? De un extraterrestre. Entonces, incluso en esas cosas, ¿no? Están esa que hasta en la terminología es un poco conflictivo, ¿no? Tratar de encajar, pero yo creo que la clave acá es, obviamente, no barrer las diferencias bajo la alfombra, como dices tú. Hay cosas que son irreconciliables y que yo creo que, bueno, va a requerir toda la gracia de Dios para que alguna vez el cristianismo vuelva a estar todo unido. Pero sí, lo que nosotros como laicos, como personas que no estamos, digamos, en las altas esferas de los jerarcas, de los obispos, de los pastores, de todo esto, podemos empezar tratándonos bien el uno al otro, respetándonos, cuidando la conciencia del otro. Entonces, yo, por ejemplo, no me gusta, no me siento cómodo cuando se hacen estas burlas tan grotescas, tan malas, contra, digamos, ciertas devociones católicas, ¿no? Especialmente la veneración a la Santísima Virgen. Yo tengo un gran cariño por la Santísima Virgen. Yo creo que la Santísima Virgen es la Madre de Dios y todas esas cosas. Obviamente, como protestante, mi devoción hacia ella se expresa de forma distinta a como la expresan los católicos, pero yo no voy a estar burlándome ni ofendiendo, digamos,
la devoción de un católico hacia la Virgen María, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? Empezar a respetar esas sensibilidades, tener cuidado y también tratar de escuchar al otro, más que hablar uno mismo, escuchar al otro, qué es lo que el otro piensa. Porque a veces vengo yo muy canchero y digo, yo quiero imponer aquí mi idea, pero capaz que lo que yo estoy planteando no es novedad para el que me viene a hablar. Y quizás esa persona que me viene a hablar es mucho más instruida en otras cosas de la cual yo puedo aprender. Exacto, es así. Pero bueno, la verdad que, bueno, ya llevamos una hora, no quiero abusar de tu tiempo. Y como vos hiciste conmigo ese día, vamos a hacer lo mismo que vos, yo sigo tus pasos, ¿no? Porque vos me entrevistaste a mí. Esta es la primera entrevista, te quiero contar, del canal. La primera entrevista, tenés el honor, el privilegio de ser el primer entrevistado de Católico Conoce tu Fe. Y bueno, preguntarme lo que vos quieras, a mí, como vos ese día me dijiste, preguntarme, y después yo cerrar o sea, darte el paso para que vos hagas un cierre. ¿Te parece? Bueno, a mí me gustaría preguntarte, Matías, ¿cuál es el pasaje bíblico que más ha tocado, digamos, tu corazón? ¿Qué pasaje bíblico te viene a la cabeza cuando digamos, te sientes en necesidad de entrar en una comunión profunda con el Señor, o el pasaje al cual tú acudes cuando te sientes abrumado quizás por muchas cosas del día a día, o cuál es el pasaje que más gozo te ha traído a, a tu vida espiritual? Del Señor hay varios, pero el que más me conforta, que siempre vuelvo a Él, es: venid a mí, los heridos, los cansados y agobiados, que yo os aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. O sea, ese es digamos, la frase, las palabras más confortantes para mí del Señor, porque hablan directamente a la situación, ¿no?, de fragilidad en la vida del cristiano. Y también, digamos, en línea con esas palabras del Señor, me conmueve mucho meditar sobre ciertas escenas del Señor con Pedro, ¿no? Esa relación que él tenía con Pedro. Las miradas, las 3 veces que le pregunta si lo ama. Eso te digo, acá me toca. Cuando leo, o sea, es como que él me lo está diciendo a mí, no sé cómo explicártelo. Señor, y eso me voy a poner a llorar acá, pero no quiero. Señor, tú sabes que te amo, ¿no? O sea, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y después también digo con los apóstoles, ¿no? Esta frase también me llena de mucha esperanza, me llena de mucha paz. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es como, no sé, una cosa que siento acá en mi corazón, que me atraviesa de lado a lado y que enciende en mí ese primer amor, ¿no? Ese primer encuentro con el Señor que todos tuvimos, que yo te lo pregunté ese día en tu canal. Son como la síntesis de mi relación con Jesús, ¿no? O sea, solo tú, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, en su momento, cuando yo había abierto una página de Facebook que se llama Cristo en el Centro, fue producto de haber tenido esa experiencia con Él, ¿no? Que te ponga siempre en el centro. Cuando Él está y yo pongo a Él en el centro, todo cobra sentido, todo se renueva. Y es lo que yo quiero y de verdad, Carlos, deseo para todos los cristianos, que sepamos ponerlo a Él en el centro. O sea, así que bueno, espero haber contestado satisfactoriamente a tu generosa pregunta y a tu gran pregunta. Sí, solamente por curiosidad, ¿qué santo católico o qué personaje, digamos, de la iglesia te inspira más hoy en día? ¿A quién tú ves como un rol, un modelo a seguir, digamos? ¿Qué santo de la Iglesia Católica?
que hoy a mí o que de hoy la iglesia reciente. No, En general, en general, ¿qué santo de la Iglesia Católica te identifica más? varios, pero te digo dos: San Ignacio de Loyola y San Agustín de Hipona. ¿Sí? Ambos muy eh, emocionales en su espiritualidad, pecadores, ¿no? Con una vida bastante ajetreada, pero con un corazón que se asemeja también para mí a Pedro, ¿no? Esto de la afectividad, Mm, eh, ese fuego, ¿no? Ese capaz de ir del todo al nada, de mm, haber estado totalmente alejado de Dios y ir con todo hacia el amor. Y para mí San Agustín es el teólogo del corazón, ¿no? amén. Pero San Ignacio en eso es bastante parecido, ¿no? Mm, Es muy metódico, muy esquemático, todo, pero con un gran corazón. Así que nada, me empatizo mucho con esa sensibilidad de estos dos grandes santos. Te los digo dos, pero bueno, hay varios, ¿no? Pero bueno, ahora en este momento me vino a decirte esos dos, ¿no? Cuando me preguntaste. No sabía que me ibas a preguntar, que la gente sepa que yo no sabía que vos me ibas a preguntar esto. sí, bueno, ahí coincidimos porque San Agustín también es una gran inspiración para mí. Especialmente esa escena donde él tiene ese contacto con la escritura en el Tole Lege, ¿no? Y lee ese pasaje de Romanos donde él cambia su vida radicalmente. Esa parte me ha identificado tantas veces y he estado tantas veces ahí que, que realmente no deja de impresionarme. Entonces, es muy bello eso. Es muy Eh, bello. Y por último, bueno, ahora. la última pregunta. Perdona Otra que pregunta, te bueno, pregunte, está bien. Está bien, no pasa nada, no pasa. ¿qué te Dale. gustaría decirle a tus hermanos separados, a los evangélicos, a los protestantes? ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a, digamos, como una persona, como un cristiano que está preocupado por tender lazos en vez de construir muros? Y yo le diría que de parte mía, o sea, obviamente siempre esto que digo es importante, ¿no? Más que nada en esta plataforma que es pública, que anhelo el abrazo. Hay un deseo en mi corazón de abrazarlos. O Ujú. sea, hay algo que va más adelante que mi razón o mis capacidades, mi capacidad racional, que es esa cosa del amor de Cristo, ¿no? El abrazo. El abrazo es algo que realmente yo anhelo entre todos los cristianos, entre todos los cristianos. Yo sé que las diferencias están, que estamos de acuerdo en la importancia de nuestros desacuerdos en temas doctrinales, pero la verdad que yo lo miro a Cristo y nada, no puedo no sentir con Él que sean uno, ¿no? Unum sint. Pero eso, el abrazo sincero y que el Señor me dé la gracia de no fallarles a mis hermanos católicos y a mis hermanos evangélicos. Eso es lo que le pido siempre, que no los traicione. Porque, nada, soy un pecador, como todos. Así que por eso pido oraciones siempre, ¿no? Como el Papa Francisco, recen por mí, por eso. Así que eso sería lo que les diría. Gracias, Bueno, Matías. ahora sí, no de nada. Ahora sí, te dejo a vos la despedida, lo que quieras decir y con lo que quieras cerrar libremente, la libertad de los hijos de Dios. Amén. Bueno, no sé si se puede compartir pantalla, iba a presentar este es como ¿Sí? una pequeña sorpresita, ¿no? Yo incluso hoy día lo descubrí, a ver si parece que se puede, descubrí, dentro del metodismo existe la Orden de San Lucas, eh, aquí, no sé, está la pantalla, ven, ahí están los miembros de la orden, están con sus hábitos. Entonces yo hoy descubrí que existía esta experiencia como de vida religiosa, de Sí, vida monástica, sí, dentro del metodismo. Y también hay un monasterio a ver, déjame buscar de nuevo aquí. Hay un monasterio
de Santa Brígida de Kildare, que era una santa irlandesa. También es un monasterio de inspiración benedictina, pero dentro de la iglesia metodista. Así que eso ahí como curiosidad, ahí bien interesante, ¿no? Bien interesante, la verdad. Bueno, me llevé varias sorpresas de esas, ¿no? O sea, varias. Eh, yo creo que habría que profundizar también más en la espiritualidad, ¿no? Mm, En esto, en la riqueza de la oración, de la vida de piedad, de la práctica, de la experiencia, de un montón de cuestiones que realmente nos acercan a pesar de las diferencias y que, como dice acá Claudio, abrazo hermanos, muy edificante la charla, ¿sí? Lo mejor que a mí me pueden decir en un comentario es esto. O sea, la palabra edificante, ¿viste? Cuando está edificante, es porque nadie le dice, che, poneme ahí edificante. No, sale, brota solo y lo ponen ahí, se sienten. Eso es lo mejor y con eso ya tengo, o sea, ya me alegra, digamos, me cambia el semblante. Así que nada, bueno, Carlos, nada, agradecerte. Espero que no sea la última charla que tengamos nosotros y que podamos seguir teniendo estos conversatorios y que queden como un precedente del testimonio entre cristianos, ¿sí? Para que el mundo crea que el Padre envió a nuestro Señor. amén. Y bueno, nada, te concedo hacer la oración de despedida, como hicimos en tu canal, y también pedir por toda la audiencia o todos los que vayan a ver este video, ¿sí? Ujú. Así que te concedo de nuevo la oración. Gracias, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre del cielo, te doy las gracias por esta edificante charla, Señor. Te doy las gracias por la vida de mi hermano Matías, que ha tenido la disposición de escucharme, de preguntarme también con amor, con respeto, y también te doy gracias que también fui moderado y fui prudente al responder, Señor. Por lo menos yo creo que pude cumplir con eso, Señor. Y te doy las gracias porque yo sé que todo lo bueno viene de ti. Te doy las gracias por los espectadores que estuvieron viendo esta conversación. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo mucho a Matías, sigas bendiciendo su canal, sigas bendiciendo a todos los hermanos que han estado aquí viéndonos. Te pedimos que siempre nos mantengamos con los ojos puestos en Cristo, con los ojos puestos en la cruz, eh, y que seamos luz y sal para todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Carlos, bendiciones, gracias a vos, que el Señor te bendiga, te colme de sus dones. A los tuyos quiero saludar de forma especial a tu madre, a Vicky, que estuvo ahí, como decimos acá en Argentina, al pie del cañón, ¿sí? Así firme, como un dicho, ¿no? Como talón de oso, le robamos eso ahí a Dante Gebel, no sé si lo conoces. Sí, sí. Bueno, firme como talón de oso, así que nada, hermano, gracias de corazón y espero, bueno, no sea como te digo, no sea la última, ¿sí? Así que estamos hablando y estamos en contacto, ¿sí? Y invito a todos a que, nada, entren al canal de Carlos para enterarse también y desprejuiciarse de muchas cuestiones. Y van a encontrar ahí verdaderamente que él es un verdadero, todo lo que dijo acá, él realmente lo expresa en su canal y realmente él sabe reconocer en toda la ecúmena cristiana esto. Él sigue el principio a rajatabla, examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿sí? Y todos estamos en proceso, estamos Amén. en la fe como un camino. Así que bueno, Carlos, saludo a todos, espero que estén bien y bueno, gracias, hermano. Un cariño grande y yo a la cuenta de 3 nos vamos despidiendo. 1, 2, 3. Gracias por estar. Dios los bendiga. Chau, chau, Carlos. Chao, un Abrazo abrazo. grande. Un abrazo grande. Dios te bendiga.